Dios te bendiga, amigo. Qué bueno que una semana más puedes estar acompañándonos en este breve estudio de la palabra, este breve devocional. Esta semana lo vamos a basar en una pregunta muy recurrente, que es acerca de cómo proteger nuestro futuro, de cómo no sabemos proteger nuestro futuro cuando tomamos decisiones equivocadas. Vamos a ver 3 ejemplos rapidísimos de cómo personajes que han trascendido la historia, que han trascendido en el tiempo, tomaron decisiones equivocadas y afectaron su futuro. Uno de ellos lo vamos a ver en el rey David, en la lectura de 2 de Samuel, capítulos 11, versículos 1 al 17. Pero antes vamos a dar un rapidísimo repaso en la historia de Saúl. Todos sabemos ya que Saúl vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Él tuvo en poco la bendición de su padre y la vendió en un rato de emoción a su hermano, vendió su primogenitura. Él tenía una incapacidad grande para ver lo que realmente era valioso, y fue esa incapacidad lo que hizo que perdiera su herencia o la bendición de su padre, a la que estamos hablando. Pero hay otras personas que pueden darnos más lecciones en cuanto a la protección de nuestro futuro, que es algo básico que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a cómo proteger nuestro futuro. David fue elegido por Dios para liderar la nación de Israel y por muchos años siguió el plan del Señor. Sin embargo, su deseo de poseer como mujer a Betsabé lo llevó a adulterar y a planear la muerte de su esposo. Por haber escogido satisfacer sus propios deseos en vez de seguir los caminos del Señor, cayó en el pecado no solo del adulterio, sino también de la mentira, hasta concluir en el homicidio. Cuando fue confrontado por el profeta Natán, David se arrepintió genuinamente. Él tuvo un verdadero arrepentimiento, se arrepintió de corazón, pero esta decisión que había tomado ya había afectado su futuro, y no solamente su futuro, sino también el futuro de la nación de Israel y también el futuro de su familia. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13, encontramos cómo Natán confronta a David. Pero él y su familia sufrieron después profundamente las consecuencias por las malas decisiones de David. Otro de los ejemplos que tenemos rápido para esto es Sansón. Él fue una persona que sabía realmente lo que Dios quería con él, pero al igual que David, desobedeció también el mandato de Dios. Renunció a sus bendiciones por suplir sus necesidades temporales. Al perder de vista el propósito que Dios tenía para su vida, Sansón escogió más bien el complacer a su desleal compañera Dalila. Esta historia la puedes leer en Jueces capítulo 16, de los versículos 15 al 17, más adelante puedes verla. Y como resultado de esas malas decisiones y de decidir él darle rienda a sus propios deseos y complacer a su compañera, sus últimos años de vida fueron en el oprobio, y fue algo triste el desenlace de Sansón. Uno de los ejemplos finales es Judas Iscariote, quien quería que Jesús estableciera el reino de Dios en la tierra de inmediato. Él no quería esperar, él sabía lo que era correcto y quería que sucedieran las cosas a su gusto. Valoró más las cosas terrenales que las cosas espirituales, rechazó a sí mismo las enseñanzas de Jesús y trató de manipular los hechos de acuerdo a sus gustos. Estaba convencido de que sabía qué era lo correcto. Ese era su pensamiento de Judas. Él tenía sus deseos, él tenía su manera de pensar y él estaba convencido de que esa era la forma correcta de hacer las cosas, pero había dejado a un lado el someterse a Jesús. Para evitar esta clase de errores que cometieron estos hombres, y como decíamos al principio, ha trascendido ya la historia, ha trascendido más de 2000 años, necesitamos empeñarnos en dejar a un lado nuestros propios deseos para hacer y cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es decir, debemos de dar más valor a lo eterno que a lo temporal, a lo terrenal, a lo natural, a lo que nos enfrentamos día a día, y estar satisfechos con lo que el Señor ha planeado con nosotros. Todos tenemos un propósito y un plan de Dios para nuestra vida. Tenemos que aprender a vivir con contentamiento y aprender a vivir de la manera que Dios quiere. Yo te invito a que esta semana tomes unos momentos para platicar con Dios, para ponerte a cuentas con Dios y digas: Señor, ¿qué es el plan que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Y ayúdame a que pueda cumplir con ese propósito. Dame la fuerza para que no pueda equivocarme, para que tome las decisiones correctas y pueda caminar en tu voluntad.
porque sabes que te tengo una buena noticia, es la única manera en que te va a ir bien en esta vida. Si tomas en cuenta a Dios en cada decisión que tengas, es seguro que vas a llevar tu futuro de buena manera. Dios te bendiga, qué bueno que estuviste con nosotros, nos vemos la próxima semana.